buenas noches a todos, es un gusto inmenso darles una vez más la bienvenida a este espacio, este programa Creciendo Juntos, este espacio de crecimiento y desarrollo personal, este espacio donde cada 8 días conocemos una nueva temática, nuevos elementos que aportan a nuestro crecimiento emocional, a nuestro mejor funcionamiento psicológico, a nuestra salud mental. Darles la bienvenida como siempre, invitarlos a compartir la transmisión para que todos estemos al tanto, todos estemos, la mayor cantidad de las personas posible puedan también servirse de toda esta información. Hoy vamos a estar hablando de el sentimiento de culpa, una temática importante, una temática que es importante saber, conocer, para nosotros contribuir a ese funcionamiento emocional y que sea lo más óptimo posible de manera voluntaria. El sentimiento de culpa tiene dos modalidades. Una de ellas es ese sentimiento de culpa que, aunque nos genera una culpabilidad, nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre las fallas que hemos tenido, sobre los errores que hemos cometido, pero de una manera sana, de una manera donde podemos, además de corregir esos errores, aprender de ellos, pedir disculpas a quienes hemos lastimado y ya superar ese sentimiento. Ese es el sentimiento de culpa adaptativo. Ahora, hay un sentimiento de culpa que es desadaptativo, que es ese sentimiento de culpa que nos produce una culpa, un sentimiento de culpa, un remordimiento, una incertidumbre, una frustración constante, y que no podemos liberarnos de ese sentimiento de culpa. Por más que recapacitamos, por más que intentamos resarcir el daño que causamos, siempre estamos experimentando esa culpa y no podemos deshacernos de ella. Es justamente de este sentimiento de culpa desadaptativo del cual vamos a estar hablando hoy en este espacio. Y especialmente porque este sentimiento de culpa desadaptativo nos genera un malestar emocional bastante marcado, bastante significativo, que debemos tratar de evitar porque pues está todo el tiempo allí, como lo mencionaba, generándonos ese remordimiento. Ahora, ahí también se dice que este sentimiento de culpa desadaptativo nos produce bloqueos en nuestros procesos de crecimiento personal, en nuestros procesos de desarrollo personal. Así que por ello pues es supremamente importante, y por ello hoy vamos a estar hablando justamente de qué se entiende por sentimiento de culpa desadaptativo, cuáles son las causas de este sentimiento de culpa y justamente cuáles son esas técnicas que podemos poner en práctica, que podemos poner en uso para deshacernos de este sentimiento de culpa, que como ya vimos es algo bastante negativo. Así que bienvenidos una vez más. Espero pues como siempre invitarlos, los invito a estar súper atentos, a estar tomando sus apuntes, sus capturas de pantalla para que puedan quedarse con toda la información. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar como siempre con el primer apartado, que es el de la definición, porque si bien vamos a estar entregando técnica, vamos a estar entregando algunos métodos para nosotros deshacernos de este sentimiento de culpa, que como ya vimos es negativo, es importante que veamos toda la temática completa para que podamos comprender de qué estamos hablando y cuál es la importancia más que todo de realizar este proceso de liberación. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la definición, cuando hablamos de un sentimiento de culpa desadaptativo, estamos hablando de esa creencia constante y exagerada de que hemos fallado, de que hemos faltado frente a una acción u a una omisión. Esta creencia también nos genera un remordimiento constante que está impulsado, está avivado por esos juicios morales que nos autorrealizamos, donde nos vamos descalificando, nos hacemos nos formamos unos juicios de nosotros mismos negativos, donde quizás nos empezamos a
de alguna manera insultar de manera interna, empezamos a producir un lenguaje negativo contra nosotros mismos, y esto es justamente producido por esa creencia de que hemos fallado, de que hemos hecho las cosas mal. ¿Ok? Ahora, hay unas causas que vamos a estar compartiendo aquí que generan este sentimiento de culpa, ¿ya? Entonces vamos a revisar esas causas rápidamente, y la primera causa consiste en la interpretación errónea de ese hecho, ese acontecimiento que generó el sentimiento de culpa. Entonces eso nos conlleva pues a juzgarnos de una manera a veces innecesaria, porque estamos creyendo que nosotros fallamos, estamos convencidos de que fallamos en algo, pero quizás no fue nuestra intención, porque a veces realizamos cosas por las demás personas con una intención positiva, buscando causar algún bien a esa persona o a las demás personas, pero pues terminamos afectándolas, terminamos perjudicándolas, y allí cuando nosotros las perjudicamos pero no con una intención negativa, digamos, o las perjudicamos de una manera inintencionada, entonces ahí hay una ausencia de culpa. Pero cuando nosotros no logramos interpretar esto, cuando nosotros no logramos discernir esta parte, pues nos quedamos sintiéndonos culpables por aquello que ocurrió, y es allí pues donde pues se nos genera ese sentimiento negativo que está siempre allí martillándonos la conciencia con ese remordimiento. ¿Okay? Ocurre también cuando desconocemos cosas. A veces realizamos algunas acciones que pueden ser perjudiciales para otras personas, o quizás para el medio ambiente en muchos casos, pero nosotros no somos conscientes del efecto que puede estar causando ese acto, esa acción, ¿ya? Y en ese caso pues tampoco es nuestra culpa. Ahora, también hay otra causa fundamental que está relacionada con las normas morales que traemos de nuestra infancia, que traemos desde nuestra cultura, de toda esa carga cultural que cada uno de nosotros, con la que cada uno de nosotros cuenta. ¿Okay? Entonces, a veces esas normas morales nos indican algunos modos de comportamiento, nos determinan los modos de comportamiento, modos de actuar, y cuando nosotros, de pronto por estar en unas realidades distintas a esas formaciones culturales que tuvimos, en unos contextos bastante distintos, actuamos de una manera distinta también a esa formación cultural que obtuvimos, empezamos a obtener este rechazo que nos genera pues estas normas culturales con las que nos formamos, estas normas morales que van en contra a esa actuación que quizás estamos teniendo, pero que ahora quizás no es tan mal visto o no está tan mal como lo era pues en la época en que nos formamos con esas normas. En este caso pues ya no entramos a tener esa culpa como tal, porque estamos viviendo en una realidad distinta, estamos viviendo un contexto distinto, donde las cosas quizás no son tan mal como lo creímos o lo asumimos en algún momento. Entonces esto también nos puede generar culpa, lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, la forma de vida que estamos llevando, pero pues puede ser también algo erróneo, porque quizás no está en nosotros, sino en cómo las cosas han cambiado o el contexto en el que estamos. ¿Okay? Adicionalmente, hay otra causa fundamental del sentimiento de culpa desadaptativo, que es más bien la conducta perfeccionista. Esto, a las personas que son muy perfeccionistas en el ámbito educativo, pues, es bastante usual también en los campos laborales, donde hay personas que tienen esta tendencia a pretender que todo lo que hacen salga de la manera más perfecta posible. Entonces, cuando por alguna circunstancia lo que realizaron no salió tan bien como lo esperaban, entonces se tienden a culpar, a autocastigar, porque sienten que ha sido su culpa. O sea, no reconocen que quizás han habido circunstancias externas a ellos, circunstancias ajenas a ellos, que han
de alguna manera intervenido y han hecho pues que las cosas no salgan como lo esperaban. Y todo esto pues les causa también este sentimiento de culpa, les causa este malestar emocional que les puede generar esa culpabilidad. ¿Ok? Adicionalmente, hay otra causa también fundamental, que son los regaños o castigos que quizás tuvimos en nuestra infancia, pero no de una manera educativa, no de una manera pedagógica, digámoslo así, donde por cada regaño o por cada castigo nos explicaban, ¿sí? Nos dejaban claro por qué lo estaban haciendo, por qué nos estaban castigando. Entonces hay niños que quizás cometen errores, quizás tienen algunas fallas y sus padres los castigan, los regañan, pero no les explican, no les dan una aclaración de por qué está mal lo que están haciendo, por qué los están castigando claramente, sino que los castigan por el resultado, simplemente de ese error, pero no les explican al niño cuál es el trasfondo de todo ello. Y esto hace que cuando estemos en nuestra etapa adulta, pues también tengamos esa tendencia a sentirnos culpables por cosas que quizás no, de las cuales no somos tan culpables como parece, ¿okay? Porque quizás son cosas que se escapaban a nuestras manos, cosas que nosotros no podíamos controlar y ocurrieron, pero pues quizás no tenemos esa oportunidad de reflexionar sobre aquello que ocurrió, porque estamos acostumbrados, porque de niños nos acostumbraron a que simplemente nos castigan o nos enjuician por el resultado. Entonces tendemos nosotros mismos a hacerlo, a autocastigarnos o a hacernos autocalificaciones negativas por esos resultados que ofrecen esas acciones que realizamos. ¿Okay? Ahora, por último, como última causa de las que hoy estamos o traemos para compartir, están los casos donde las personas pueden ser víctimas de sugestión. Entonces, en una relación interpersonal, por ejemplo, puede ocurrir que la persona con la que estamos compartiendo tenga esa conducta, esa tendencia a hacernos sentir culpable por las cosas que ocurren, y que quizás nosotros no somos tan culpables, pero como estamos acostumbrados a asumir culpas, asumir responsabilidades que no nos competen, ¿sí? Que no son nuestras, entonces tenemos esa vulnerabilidad y hay otras personas que nos sugestionan, nos hacen creer que somos culpables de las cosas que ocurren, algo que puede pasar bastante en las relaciones de pareja. ¿Okay? Puede ocurrir que uno de los integrantes de la pareja tenga esta tendencia a echarle toda esa responsabilidad encima a su compañero de pareja, a su compañero de vida como tal. ¿Okay? Es algo que ocurre bastante y que cuando nosotros aprendemos a liberarnos de ese sentimiento de culpa, aprendemos a gestionarlo de una manera positiva, pues evitamos que ocurran estas cosas. ¿Listo? Ahora quiero que pasemos a hablar de cuáles son esas señales que pueden indicarnos que hay un sentimiento de culpa desadaptativo de por medio, que quizás está perturbando nuestro estado emocional, puede estar perturbando nuestras relaciones también interpersonales. Es importantísimo que tengamos en cuenta estas señales porque es justamente la manera que tenemos para nosotros darnos cuenta cuándo es momento de tomar acciones frente a ese sentimiento de culpa que quizás está perturbando nuestro bienestar, nuestras vidas. Entonces, como primera señal, tenemos esos pensamientos repetitivos frente a lo que ocurrió, esos pensamientos repetitivos relacionados con ese acontecimiento que nos generó la culpa. Entonces, esto nos conlleva a estar constantemente buscando, esta es otra señal, cuando estamos buscando de manera constante una mejor forma de haber actuado frente a esa situación. Y es, como lo mencionaba al inicio, positivo que nosotros nos repensemos la situación, veamos en qué fue que fallamos y cómo podríamos haberlo hecho mejor, pero que lo hagamos y listo, aprendamos de ese error, de ese acontecimiento,
y sigamos con nuestras vidas. Pero cuando nos quedamos pensando de manera excesiva, de manera obsesiva en ello, es donde está presente, donde se está manifestando este sentimiento de culpa desadaptativo, que puede llegar a ser muy muy negativo para nosotros. Ahora, ocurre también, digamos, hay otra señal que también es bastante diciente, bastante evidente, es cuando tenemos un lenguaje autodestructivo, cuando cotidianamente nos estamos juzgando, nos estamos tratando a nosotros mismos con palabras negativas, palabras destructivas, palabras que no fortalecen nuestra autoestima, sino que están disminuyéndonos como personas, nos están poniendo por debajo. Es también una señal de que quizás estamos siendo víctimas de ese sentimiento de culpa desadaptativo, o es importante también tenerlo en cuenta para cuando lo veamos en otras personas y ver cómo podemos de pronto comprender a esa persona o cómo podemos ayudarla de alguna manera. Y adicionalmente, pues otra señal bastante clara es cuando hay un malestar emocional. A veces sentimos ese bajo estado de ánimo, pero quizás no tenemos claro por qué ocurre, por qué nos estamos sintiendo de tal manera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ese estado de ánimo y sabemos que hay un pensamiento repetitivo, además sabemos que hay un acontecimiento del cual quizás no nos hemos recuperado, el cual no hemos superado y que nos genera algo de culpa, un acontecimiento en el cual cometimos algunos errores, en el cual fallamos, pues es una señal, ese malestar emocional, de que estamos siendo víctimas de este sentimiento de culpa desadaptativo. Bien, ahora entonces quiero que pasemos a revisar cuál es esa importancia. Vamos a profundizar sobre esa importancia de nosotros empezar a buscar alternativas que nos liberen de ese sentimiento de culpa desadaptativo, que, como ya vimos, es algo que puede perturbar nuestras vidas, que puede impedir que nosotros sigamos adelante de manera sana. Resulta que es supremamente importante, en primer lugar, porque cuando nosotros estamos siendo dominados por ese sentimiento de culpa desadaptativo, tendemos a desperdiciar tiempo valioso y a desperdiciar energías pensando una y otra vez en aquello que ocurrió, que nos pudo generar la culpa. Entonces, no nos enfocamos en las otras cosas de nuestras vidas que quizás tenemos por resolver o que hacen parte de nuestros proyectos de vida, porque estamos justamente buscando esa manera correcta de haber actuado, o estamos pensando en las personas, en cuanto digamos, pudieron haber pensado las demás personas sobre nosotros, o en cuánto daño pudimos haber causado. Estamos pensando de manera muy obsesiva, de manera muy repetitiva. Entonces esto nos genera un desgaste de tiempo, un desgaste energético que va a impedir o va a afectar esos procesos de vida que tenemos en nuestra cotidianidad. Adicionalmente, como lo mencionaba anteriormente, hay un malestar emocional, algo que desequilibra nuestro funcionamiento emocional, nuestro funcionamiento psicológico, tiende a verse afectada nuestra salud mental, y esto es algo pues que empieza a perjudicarnos, porque como ese sentimiento de culpa está de forma permanente, entonces siempre ese malestar va a estar allí presente y quizás va a ir en aumento cada vez más. Entonces allí la importancia pues de empezar a trabajar en ello. Ahora, ese sentimiento de culpa puede generarnos bloqueos bastante fuertes en nuestros procesos de crecimiento y desarrollo personal, porque, como lo mencionaba anteriormente, empezamos a descalificarnos, a autodescalificarnos, y esto va a hacer que tengamos retrocesos en ese proceso de autovalía, de reconocernos, de autoconfianza también, de encuentro con nosotros mismos, porque vamos a tener ese obstáculo, ese bloqueo. Y también va a resultar un bloqueo en nuestros proyectos de vida, en cada uno de nuestros proyectos, de los propósitos que tengamos en mente, porque no vamos a poder enfocarnos en ellos, sino que vamos a estar prácticamente obstaculizados por este sentimiento, esta culpa que nos estamos, digamos,
o este caso donde nos estamos autoculpando de manera muy insistente. Ahora, nuestras relaciones interpersonales también van a verse afectadas porque vamos a perder esa confianza en nuestro relacionamiento con los demás y vamos a perder esa confianza en nosotros mismos, así que también vamos a vernos afectados en nuestro relacionamiento con nosotros mismos, ¿ok? Y por último vamos a ser víctimas también del aprovechamiento de otros, porque como lo mencionaba al inicio, puede resultar que por medio de esta sugestión otros nos hagan sentir culpables de cosas de las cuales nosotros no somos culpables, o nos pongan responsabilidades a nosotros de las cuales no somos responsables, valga la redundancia. Entonces pues todo esto empieza a afectarnos de manera bastante significativa, ¿ok? Entonces bien, justamente para evitar estas consecuencias que acabo de mencionar, es que es importante que nosotros empecemos a trabajar sobre ese sentimiento de culpa que es desadaptativo, que nos está afectando nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico. Y justamente por ello ahorita vamos entonces a pasar a ver cuáles son esas técnicas, cuáles son esas maneras que nosotros podemos emplear justamente para lograr deshacernos de ese sentimiento de culpa, que como ya vimos nos está generando ese malestar. Listo, entonces vamos a ello. En primer lugar, una de las primeras técnicas que podemos poner en práctica está relacionada con el hecho de nosotros identificar de manera clara cuál fue ese acontecimiento, cuál fue ese hecho que nos generó el sentimiento de culpa. Entonces, sacar un espacio donde podamos de manera clara devolvernos a ese momento, revisar cómo fue, revisar si verdaderamente lo que ocurrió fue por culpa nuestra, si verdaderamente nosotros debemos o no sentirnos culpables por ello, porque como lo mencionaba anteriormente, hay veces que realizamos algo no con la intención de dañar a otras personas, y en ese caso pues no es nuestra culpa, porque no era nuestra intención hacer daño. Hay momentos también en los que desconocemos el daño que podemos causar con esa acción, entonces esto es lo que nosotros debemos ir a revisar para poder darnos cuenta si verdaderamente fue o no nuestra culpa. Ahora, otra técnica fundamental es hacernos responsables de nuestras acciones. Entonces, si nosotros al revisar esa acción que nos generó la culpa, comprendemos que si nosotros tuvimos culpabilidad, que fue nuestro error definitivamente, entonces hacernos responsables de esas consecuencias y hacer las tareas, hacer todo lo que sea necesario realizar para que podamos seguir con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Para enmendar ese error y poder continuar adelante con nuestros demás proyectos, para dejar atrás de alguna manera ese acontecimiento, tratando de remediar lo que sea necesario remediar, pero pues que no esté constantemente en nuestros pensamientos, impidiéndonos enfocarnos en las otras cosas que son importantes para nosotros. Ahora, el hecho de comprender también que somos seres humanos y que por tanto todos tenemos derecho a equivocarnos. Esto está relacionado con lo que mencionaba anteriormente de las personas que tienen esta conducta perfeccionista, donde si de pronto no sacan esa calificación a la que están acostumbrados, o de pronto no obtienen ese resultado en el espacio laboral, podría ser, entonces se están culpando cotidianamente, bajan sus estados de ánimo, quizás tienden a dejar de lado algunos proyectos porque se sienten culpables de aquello que ocurrió. Pero entonces es importante que comprendamos que somos humanos, que por tanto tenemos derecho a equivocarnos, que no siempre podemos ser perfectos, ¿ok? Adicional a esto, pues también es importante tener en cuenta que esos juicios que nos realizamos o que realizan otros sobre nosotros no son reales, sino que son simplemente ideas. No tienen por qué ser reales, no tenemos por qué asumirlos como realidades, porque pues son ideas y están simplemente dentro
de nuestra cabeza o dentro de la cabeza de la persona que nos emite ese juicio. Entonces, esto es importante para que no lo demos por sentado y no creamos que ya porque estamos creyendo que somos unas personas que siempre la embarramos, que siempre cometemos errores, entonces que eso es así en la realidad, para que no nos dejemos llevar de esa creencia o porque otras personas nos digan que nunca hacemos las cosas bien, que siempre nos pasa. Nosotros no nos convenzamos de que es la realidad, sino que simplemente son ideas de las otras personas o ideas nuestras. ¿Listo? Ahora es importante también que trabajemos en nuestro autoconcepto, porque nuestro autoconcepto no tiene por qué estar supeditado a los resultados que obtengamos. Si nosotros somos unas personas que nos consideramos valiosas, que nos consideramos con habilidades, nos consideramos con fortalezas, con dones, ¿verdad? Con valores, eso no tiene por qué variar por esas cosas que quizás por algún error o por algún descuido pues nos ocurren o realizamos de manera quizás inconsciente o de manera inintencionada. Entonces es importante que nosotros fortalezcamos ese autoconcepto, esa autovalía, para que estemos seguros de lo que somos y no porque las demás personas nos hagan juicios o porque quizás entren juicios negativos en nuestra misma cabeza sobre nosotros mismos, tenga que variar o tengamos que tender a perder ese autoconcepto sobre nosotros, o ese buen autoconcepto. Es importante esto. Ahora, también es supremamente importante que nosotros expresemos de manera verbal la forma en que nos estamos sintiendo frente a ese acto que nos genera la culpa, y que si nosotros reconocemos que fue nuestro error, si nosotros reconocemos que tuvimos verdaderamente la culpa en aquello que ocurrió, entonces pedir perdón a esas personas que lastimamos y buscar la manera de reparar ese daño, el daño que pudimos haberle causado, ¿sí? No enfocarnos en estar autocastigándonos, ¿verdad? En estar recriminándonos por lo que ocurrió, sino enfocarnos en buscar la manera de reparar ese daño que causamos. Y si nosotros, por medio de esa reflexión que hacemos sobre lo que ocurrió, pues comprendemos que realmente no tuvimos la culpa, que nosotros desconocíamos el daño que podíamos causar o que creíamos que no estaba mal, sino que estaba bien, entonces pedir disculpa ante las demás personas, disculparnos, darle a entender de la manera más prudente posible ante las personas que salieron afectadas por la acción, que nosotros no tuvimos la culpa, y de esta manera pues poder continuar con nuestro estilo de vida. Y por último, es supremamente importante que si nosotros no logramos hacer esto, poniendo en práctica cada una de las técnicas que acabo de mencionar, no logramos deshacernos, no logramos liberarnos de ese sentimiento de culpa y sigue perturbando nuestras vidas, entonces optar por esa ayuda profesional. Ahorita hay oportunidades de conseguir profesionales de la salud mental de manera virtual, o con ese centro educativo, ese centro médico, perdón, que nosotros visitamos cotidianamente, o esa persona que nos han recomendado. Bueno, en fin, el caso es que recurramos a esa ayuda profesional donde tengamos esa orientación, ¿sí? Donde nos brinden esos elementos necesarios para nosotros poder liberarnos de ese sentimiento de culpa y poder continuar de manera sana, de manera productiva con nuestros estilos de vida. ¿Ok? Entonces, para recapitular, el sentimiento de culpa desadaptativo es algo que nos genera un malestar emocional y además nos genera bloqueos en nuestros procesos de crecimiento personal y en cada uno de nuestros proyectos de vida. El sentimiento de culpa desadaptativo se entiende como esa creencia constante de que hemos fallado frente a un acto o frente a una omisión, y además nos produce un remordimiento avivado pues por esos juicios morales que están presentes en nosotros o que las demás personas hacen sobre nosotros mismos, y que esto nos conlleva a una autodescalificación. Entre las causas de este sentimiento de culpa se encuentra la interpretación errónea de
el acontecimiento que genera la culpa, también las normas morales que cada uno traemos de nuestras culturas, de nuestra formación cultural, esos regaños, esos castigos sin explicación que nosotros experimentamos, especialmente durante nuestra infancia, también esa conducta de perfeccionismo, donde si algo sale mal empezamos a culparnos, y por último, esa sugestión donde otras personas pueden hacernos creer que somos culpables de cosas de las que realmente no somos culpables. Ahora, entre las señales que pueden indicarnos que estamos siendo víctimas de ese sentimiento de culpa, se encuentran esos pensamientos repetitivos y esa búsqueda constante de una mejor forma de haber actuado frente a ese acto, a ese hecho que nos generó la culpa, pero que se hace de manera obsesiva, de manera excesiva. También otra señal es el lenguaje autodestructivo y el malestar emocional, que también puede estar presente. ¿Listo? Y la gran importancia por la que nosotros debemos gestionar y liberarnos de este sentimiento de culpa es porque si no lo hacemos vamos a estar desperdiciando tiempo y energía valiosa repensando una y otra vez esa situación que nos generó la culpa. Además vamos a ser víctimas, vamos a estar experimentando un malestar emocional, quizás situaciones de depresión. También vamos a tener bloqueos en nuestros procesos de desarrollo personal, en cada uno de nuestros proyectos de vida. Vamos a también vernos afectados en nuestras relaciones interpersonales y vamos a ser víctimas, en muchos casos, del aprovechamiento de otras personas. ¿Ya? Y por último, entre las técnicas que podemos poner en práctica para liberarnos de ese sentimiento de culpa está el hecho de identificar cuál fue esa acción, ese acto que nos generó la culpa, también responsabilizarnos de nuestros actos, si reconocemos que en verdad fuimos culpables, reconocer también que somos humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos, también tener en cuenta que los juicios son ideas, no son realidades, y también tener presente el hecho de trabajar en nuestra autovalía, en nuestro autoconcepto, y por último estar siempre abiertos a la posibilidad de expresar de manera verbal la manera en que nos estamos sintiendo, también a la posibilidad de pedir disculpas, de pedir perdón si consideramos que en realidad hemos fallado, y si tenemos la posibilidad reparar ese daño para que podamos de alguna manera cerrar esa página, ya cerrar ese capítulo de nuestras vidas y pasar a una siguiente página, a una siguiente etapa donde no tengamos esa culpabilidad constante. ¿Listo? Entonces ha sido todo por hoy. Espero haya sido bastante útil todo lo compartido y espero pues también compartan esta información con otras personas, como lo mencionaba al inicio. Y bueno, los espero dentro de 8 días con una nueva temática en esto que se llama Creciendo Juntos. Muchas gracias por haber estado acompañándonos. Quiero invitarte a un curso de programación para niños. Aprende tecnología, aprende todos los temas desde cero. Curso de Scratch, App Invento, de electrónica, robótica, 2 horas por clase. Clases semanales los sábados, inversión 12.500 pesos por hora. Aprende programación, crea tus propias apps móviles, simula circuitos con proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tus propios sistemas robóticos. Contacto al 312-712-4154 solamente en WhatsApp. Calle 36, número 2423. Puedes hacerlo presencial o virtual. Te invita el ingeniero electrónico Francisco García, finalista de Titanes Caracol en tecnología en el año 2019. ¿Qué esperas? Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Jinsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar,
responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclohogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclohogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclohogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMON, Conteos